Este caso de la desaparición de 7 personas en Jalisco, en Zapopan, pues no es raro, porque estamos hablando que en el país hay más de 110,000 personas desaparecidas en los últimos 18, 20 años, pero desde luego que también pone en foco a través de estas cuestiones mediáticas, pues lo que está viviendo el país desde hace algunos años, en esta espiral de violencia. Y la desaparición forzada al final es como el producto, ¿sí?, de todas las circunstancias de impunidad, de desigualdad, de violencia y de corrupción que enmarcan la vida nacional. Para que una persona sea desaparecida de manera forzada, ya sea por alguna estructura del Estado o por algún particular, o ambos que se encuentran en contubernio o en aquiescencia, pues en realidad deriva de este tipo de fenómenos, porque lo que se intenta es mitigar o callar actos criminales a través de la desaparición misma. Creo que es un juego muy malévolo de quienes cometen este tipo de atrocidades, porque la persona o las personas que desaparecen, para quienes las están buscando, siguen vigentes, siguen presentes, siguen siendo personas vivas. Hay una presunción de vida. No hay en la mente de la persona que busca a su familiar que ya está totalmente muerto y que ya no hay ninguna esperanza. No, en la mayoría de casos hay esta visión de que muy probablemente en algún momento se van a encontrar. Y creo que es algo que no siempre ocurre. Y en nuestro país tenemos datos estadísticos que nos indican que debemos hacer una correlación entre el número de desapariciones, pero también entre el número de homicidios dolosos o el número de fosas clandestinas encontradas en el país, que han sido cientos. Yo les comenté que hice un documental, me di a la tarea de buscar autoridades, de buscar a miembros de organizaciones de la sociedad civil, a académicos o profesionistas en el tema, para que nos pudieran dar su punto de vista sobre esta problemática que es grave. Y yo la conozco bien, esta problemática, porque yo he trabajado en este ámbito, en el ámbito de lo criminal, ¿no? Es decir, en la investigación criminal he trabajado también en el tema de desaparición de personas. Por ello, como repito, este hecho ni es aislado y desde luego que corresponde a la dinámica de organizaciones o estructuras criminales que usan la desaparición forzada como un mecanismo, pues, no solamente de intimidación social para quienes vean en qué pueden acabar si atentan contra la propia organización o la propia estructura, sino que también intentan desaparecer a las personas que tienen conocimiento sobre hechos delictivos, que pusieron en riesgo a la propia organización, que están, digamos, en contra de ciertas posturas o que se manifiestan en contra de ciertos actos que son contrarios a lo que ellos conciben. O también este enfrentamiento entre grupos rivales donde usan, sí, la desaparición forzada para deshacerse como al si fuera basura del cadáver de las personas. Creo que hemos llegado a un proceso de desensibilización bastante alta, donde solamente nos conmueve cuando algunas personas que tienen cierta influencia social posicionan estas problemáticas. Pero dense cuenta cuántas personas desaparecieron el día de ayer, antier, hace una semana, hace un mes. Es una cantidad enorme de gente que todo el tiempo está desapareciendo correlacionalmente con la dinámica y la sistematicidad de la violencia que se vive en el país. Esto tiene nombre y apellido, y desde luego que hay una responsabilidad gubernamental del gobierno actual, pero también tendría que haber una responsabilidad del gobierno pasado y del antepasado, porque los procesos de violencia que se han instalado en el país guardan vigencia, no se rebobinan con el cambio de administración, sino esto que se está viviendo es la secuela de las malas decisiones, es la consecuencia de actos autoritarios, de la creación de política criminal en un sentido analítico, de empoderar a delincuentes en la administración pública, es consecuencia de no atender las causas que emanan el delito, es consecuencia de no permitir combatir realmente y frontalmente no solamente a las estructuras o a los grupos criminales, sino a quienes los financian, porque para que pueda existir delincuencia organizada, sí o sí debe de haber un entramado
sociopolítico criminal que cubra, que dé respaldo a aquellas estructuras, organizaciones criminales que inciden en diferentes delitos. No puede haber crimen organizado si no hay participación social y política, porque este sentido les permite la escalabilidad de sus acciones, de su actuar criminal. No nos engañamos si creemos que una sola persona es responsable. Quienes implementan el aumento de la violencia cuando no se tenían esos antecedentes son responsables de la aplicación de una mala política criminal y ellos deben de ser juzgados. Pero en este país de la impunidad, los pactos políticos permiten solamente que algunos actores, es decir, los que son los actores materiales y no los intelectuales, sean los que se juzgan, los que deben de pagar. Enrique Peña Nieto tendría que ser juzgado por actos de corrupción y por permitir la violencia sistemática en el país. Felipe Calderón tendría que ser juzgado por aumentar de una manera exponencial, más del 219%, la criminalidad en el país desde el inicio de su gestión con la llamada guerra contra el narcotráfico, que sabemos que fue la guerra para privilegiar a un grupo de la delincuencia organizada y atacar a otros. Y en esta lógica se entiende también la escisión entre organizaciones criminales, la confrontación por la lucha territorial y desde luego se entiende el número de homicidios, de desapariciones y de delitos que se han cometido contra personas que no tienen absolutamente nada que ver con algún tipo de actuar criminal.